Muy buenas tardes o bueno, muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos ingresaron a esta noche de Talking Trade, donde vamos a estar hablando con respecto a, bueno, cuál es el futuro que le espera al mercado de petróleo, sobre todo en un escenario tan delicado como se encuentra actualmente la coyuntura internacional. Entonces, pues la idea del día de hoy es charlar, es hablar con respecto a este tema, la verdad, bastante peculiar. Adicionalmente, vamos a hablar de una estrategia bastante interesante que les puede ayudar a todos ustedes a vigilar todo lo que es el tema del mercado petrolero, sobre todo si ustedes desean operar algunas acciones de petróleo, como puede ser en el caso de Shell, como puede ser en el caso de Exxon, y utilizar el petróleo, así como pueden operar activos como el USD-CAD, que es un par que está fuertemente correlacionado con el petróleo, para pues tratar de llevar las mejores posiciones o los mejores comportamientos posibles en lo que pues digamos que más que resta del año es en lo que viene, porque sin duda alguna tenemos inflación disparada a nivel mundial, es una situación que actualmente está impactando los precios de los bienes y los servicios en la economía. También eso va a generar algunas consecuencias con respecto al consumo y sin duda alguna el petróleo es uno de esos commodities que pues más tiene demanda a nivel mundial, pero que adicionalmente depende de la relación de la oferta con respecto a la demanda. Entonces, pues vamos a estar hablando de todo esto el día de hoy. Igualmente me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero. El día de hoy no nos pudo acompañar Julián Esteban, debido a que, pues bueno, si mal no estoy, va a presentar ya su última prueba de CFA. Entonces le deseamos mucha suerte a Julián por parte de su examen. Igualmente, no se preocupen que más adelante vamos a volver a realizar nuevamente juntos bueno, estas charlas, la verdad, bastante interesantes. Igualmente voy saludando a Paola, que nos está sintonizando desde la ciudad de Ecuador. Por parte tenemos a Laura, que nos está sintonizando desde Bogotá. Tenemos a Eduardo, que nos está sintonizando desde Chía, Colombia. Un saludo para ti, Eduardo. Adicionalmente voy saludando a las personas del chat, en el cual tenemos a Ernesto, tenemos a Agustín, tenemos, bueno, varias personas que me disculpo si no puedo saludarlos a todos, pero vamos a arrancar con este tema, la verdad, bastante interesante el día de hoy. Igualmente, ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, pueden realizarla, ya sea a través del chat o si están viendo la grabación de, de este evento en el canal de YouTube por parte del broker de Equity, ustedes pueden realizar sus comentarios y sin duda alguna el equipo va a estar ayudándolos por cualquier inquietud o cualquier situación. Entonces, hablemos ya de en sí o entrando en materia con respecto al petróleo. Entonces, digamos, para aquellas personas que están arrancando con respecto a este commodity o a este tipo de materia prima, vamos a tener en cuenta que sí, efectivamente el petróleo es una materia prima en el cual pues normalmente su objetivo es que sea transportado para convertirse en diferentes elementos de consumo, principalmente tenemos elementos como gasolina o también desde el punto de vista de la gasolina jet, que es la que utilizan los aviones comerciales o pues también aviones privados en general, como todo, pues toda la agencia aeronáutica, o es decir, todo lo que es el tema de aviones utiliza ese tipo de combustible procesado y que adicionalmente el commodity, es, hablando en tema de mercados, es uno de los activos más líquidos en todos los mercados financieros. ¿Y esto por qué? Porque, claro, tiene un alto volumen participativo y que adicionalmente las operaciones desde el punto de vista de la compra, así como también desde el punto de vista de la venta, son en altos niveles de volúmenes. Entonces, claro, por eso es que es uno de los activos más líquidos, mueve bastante en un día, si estamos hablando desde el punto del volumen operativo, y que adicionalmente pues es un commodity que tiene varios usos, obviamente. Hay diferentes productos terminados que necesitan la parte del petróleo, adicionalmente las industrias necesitan petróleo para poder mantener la actividad manufacturera y pues sin duda alguna es una materia prima que actualmente digamos que tiene una fuerte demanda en el mundo. Pero claro, normalmente el petróleo o las cotizaciones de los precios internacionales del petróleo siempre van a estar determinados de acuerdo a la relación de oferta y demanda que uno pueda llegar a encontrar sí en la coyuntura de los mercados a nivel internacional.
Normalmente cuando nosotros hablamos del petróleo, siempre vamos a tener en cuenta que existen diferentes actores que pueden determinar el comportamiento de su precio. Ya sea, obviamente, la coyuntura internacional va a ser uno de esos actores que sin duda alguna va a generar un impacto desde el punto de vista del consumo del petróleo. También tenemos desde el punto de vista de las partes demandantes, es decir, aquellos países, aquellas empresas que exigen o que necesitan el petróleo para su actividad productiva. Sin duda alguna son una de esas variables que determina el movimiento de los precios del petróleo, así también desde el punto de vista de sus oferentes. Entonces, cuando nosotros, sea como sea que vayamos a analizar el petróleo, debemos tener en cuenta esos dos factores, desde el punto de vista de la oferta, así como desde el punto de vista de la demanda. Si nosotros tenemos en cuenta esa relación de oferta-demanda, vamos a poder entender mejor el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y ahí nosotros vamos a poder empezar a tomar mejores decisiones de inversión. Esa es la idea que nosotros vamos a tener en cuenta para empezar a hablar el día de hoy con respecto de, bueno, qué es lo que le espera a los mercados petroleros. Y la verdad es que la coyuntura actual del petróleo no es favorable. ¿Y esto por qué? Acabamos de, digamos, hablando en términos generales, las economías a nivel mundial salieron de una época de pandemia bastante fuerte, donde las manufactureras en el mundo, pues sin duda alguna estaban completamente cerradas y hasta el momento, pues sin duda alguna se ha logrado evidenciar un camino en pro a la recuperación económica. Pero eso no significa o no implica que la recuperación se pueda dar al 100%. ¿A qué me refiero con respecto a esto? Y es que cuando nosotros entendemos de que las economías, tanto desarrolladas como en vía de desarrollo, están efectivamente recuperando su capacidad productiva, no significa que estemos en los mismos niveles de producción a comparación o con base a los años del 2019 o desde el 2018. ¿Y esto por qué? Porque claro, tuvimos una fuerte recaída y no estamos en un punto actual de decir que está de una estabilidad económica, sino que estamos en un punto de recuperación y eso que esa recuperación se está viendo afectada. Porque nosotros podríamos ver, digamos que la afectación desde el punto de vista de, digamos, de la recuperación es precisamente por la ausencia de factores que determinen que exista un verdadero crecimiento económico. En pocas palabras, las economías se están enfriando. ¿Por qué se están enfriando actualmente? Por el tema de la inflación. O sea, cuando nosotros hablamos de la inflación, ¿cierto? Es cuando nosotros vamos a tener en cuenta la subida o pues efectivamente ese efecto que genera que los precios de los bienes y los servicios de la economía aumenten. Entonces, claro, eso es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Debido al aumento por parte de los precios internacionales del petróleo, lo que estamos evidenciando es que las economías no se han podido recuperar precisamente por toda esta subida en los precios que actualmente impacta toda la cadena de suministros y adicionalmente impacta digamos que el destino final, que es el consumo por parte de la población. Lo que nosotros estamos viendo actualmente son o es un escenario donde la escasez de la materia prima está siendo cada vez más evidente. No escasez desde el punto de vista de que los productores no están bombeando petróleo, porque de hecho pueden incluso bombear más petróleo. Si nosotros hablamos de los productores, ¿a quién tenemos? Tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Canadá, tenemos a la OPEP con sus países aliados. Y digamos que ya cuando nosotros hablamos de la OPEP y sus países aliados, sabemos que entre esos aliados vamos a tener a Rusia. Y como estoy muy seguro que todos ustedes han estado vigilantes, Rusia, desde que inició su invasión a Ucrania, teniendo en cuenta unas, o bueno, bajo el argumento de una medida de seguridad, debido a la soberanía y a pues garantizar la protección de aquellas provincias prorrusas en Ucrania. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es que debido a esas decisiones, tomadas por parte de Rusia, diferentes países, como en el caso, sobre todo que se entienden como los países de Occidente, que son Estados Unidos por parte de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos a Francia, a Alemania, que de hecho actualmente está apoyando las sanciones internacionales, y hay muchos otros países que precisamente, claro, están empezando o han decidido bloquear digamos, aislar la economía rusa del mundo
y que en muy poco tiempo, de hecho, yo diría que muy seguramente ya va a existir un bloqueo total de de todo ese petróleo y gas natural ruso que entra normalmente a Europa y a ciertas partes de Asia. Entonces, claro, tenemos a Rusia por fuera de la variable de la producción. Y de hecho, muchos no tienen en cuenta es que Rusia es actualmente es considerado el segundo país que más bombea petróleo en el mundo y que más lo distribuye a nivel mundial. De hecho, si ustedes observan de una manera geográfica, se van a dar cuenta que Rusia, ¿cierto? Bombea no solamente gas natural a través de Ucrania, porque precisamente también ahí hay algo que muchas personas no saben y es que efectivamente Ucrania normalmente cobraba un impuesto por permitir el paso del gas natural, sino que también brinda petróleo a diferentes países, como en el caso de Alemania, y que, claro, actualmente si se presenta ese bloqueo, lo que vamos a tener es una parte de la oferta que no va a poder circular en los mercados. Eso, sin duda alguna, lo que ha generado es que los precios internacionales del petróleo hayan aumentado, que actualmente encuentran una estabilidad por encima incluso de los $103, ya sea por parte de referencia Brent o ya sea por parte de la referencia WTI. Pero en pocas palabras, aquí lo que estamos viendo es que el petróleo se está viendo o está en un escenario de escasez y que adicionalmente estamos en una época bastante interesante. ¿Cuál época estamos actualmente? Estamos entrando en esa época de verano. Cuando nosotros estamos en la temporada de verano, sobre todo países como Estados Unidos, que es el país que más consume gasolina, sabiendo que la gasolina es un producto derivado del petróleo, es un producto terminado. Entonces, claro, lo que tenemos es que hay una escasez de petróleo y adicionalmente hay un alto aumento de consumo por parte de la gasolina. Y no solamente en Estados Unidos, sino que en muchas economías a nivel mundial. Y claro, la temporada de verano, vacaciones, turismo, genera que el consumo de gasolina sea mucho mayor. Entonces, claro, aquí tenemos un escenario bastante delicado donde posiblemente los precios internacionales del petróleo puedan llegar a seguir aumentando a medida en que la demanda lo va exigiendo a pesar de que la oferta, digamos que no pueda garantizar esos flujos de gas natural, digo qué pena, esos flujos de gasolina y que adicionalmente lo que nosotros vamos a poder evidenciar más adelante es que los futuros del petróleo vayan aumentando a lo largo de las siguientes jornadas hasta que ya sea por parte de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o ya sea por parte de algún país, y digamos como que puede ser en el caso de Canadá, como puede ser también en el caso de Venezuela, que se sigue hablando del levantamiento de las sanciones internacionales, empiece a aumentar la oferta de petróleo. Si nosotros vemos de que precisamente se aumenta esa oferta de inventarios de petróleo en los mercados financieros, muy seguramente lo que vamos a tener va a ser es una disminución por parte de los precios internacionales del petróleo. Entonces, claro, eso es un escenario desde el punto de vista del corto plazo y que adicionalmente que nosotros también vamos a poder empezar a ver de aquí en adelante. Y es que diferentes países, debido a la escasez de suministros y que adicionalmente los precios internacionales del petróleo pues están en niveles tan altos, van a tener que buscar ya sean algunos sustitutos, que es lo que han hecho algunas economías, como en el caso de India, pero lo que más se puede llegar a ver es que empiecen a disminuir las importaciones de los países petroleros con la finalidad de garantizar los precios internos en la economía. Eso es algo que también se puede llegar a presentar. Se ha presentado en diferentes commodities o en diferentes materias primas, en donde, ¿qué es lo que nosotros vamos, digamos, qué es lo que nosotros hemos podido vencer? En el caso de India, estos decidieron bloquear la salida de trigo debido pues, al alto nivel del precio que se presentaba pues efectivamente en el país asiático, en el caso de la India. Entonces, si nosotros ya sabemos eh, si nosotros ya sabemos ese escenario, ¿cierto? Muy seguramente diferentes países van a empezar a tomar esas medidas. Digamos que en el petróleo es un poco diferente, pero para aquellos países que son productores de petróleo, pero que efectivamente no pueden garantizar o no pueden subsistir bajo unas condiciones tan altas en los precios, pues sin duda alguna lo que van a empezar a tomar es tratar de empezar a bloquear esas salidas de petróleo para poder garantizar sus precios desde el punto de vista de la economía local. Entonces,
esto es un escenario bastante fuerte, de hecho, y que no se sale un poco de la realidad. ¿Por qué? Porque de hecho, hace poco el gobierno de Biden, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró de que no descarta la posibilidad de frenar sus exportaciones para poder aliviar los precios del combustible. Es decir, que Estados Unidos, siendo también uno de esos países que bombea petróleo a nivel mundial, que claro, en el 2015 uno no pensaría que Estados Unidos fuera un país petrolero, pero después del 2015 que empezó a implementar la técnica del fracking, pues precisamente se empezó a ser un país exportador, es decir, que efectivamente empezó a enviar eh, su petróleo a diferentes economías en vías de desarrollo, incluso desarrolladas, y en este caso, pues debido a la alza que tienen los precios de combustible tan fuerte en los Estados Unidos, en donde, claro, el alza por parte del galón de gasolina tiene, digamos que sorprendida a la economía local. Entonces, pues debido a ese comportamiento, pues no se descarta el hecho de que pues se deba tomar una decisión al punto de prohibir o llegar a frenar por un tiempo las exportaciones. Y que claro, normalmente las exportaciones por parte de otros países que pues sin duda alguna pertenecen a, a ese bloque de productores como es el caso de Arabia Saudí, pues efectivamente está tratando de suplir esa escasez de oferta que actualmente se puede evidenciar en los precios internacionales del petróleo, como en el caso de la decisión o en el caso del anuncio que se realizó en donde se piensa subir un 90%, digamos que esa era la decisión inicial hasta marzo, pero digamos que aquí lo relevante es que puede que esa decisión de las exportaciones, de aumentar los niveles de bombeo, no se hayan, es evidente que no se llevaron hasta marzo, sino que se puedan llevar hasta el inicio del segundo semestre del año, es decir, estamos hablando hasta el mes de julio. Es decir, entonces, en pocas palabras, tenemos una oferta que se está tratando de cubrir esa escasez de petróleo generado por diferentes bloqueos y adicionalmente por los costos de las materias primas. Y por otro lado, tenemos a que aquellos países exportadores que efectivamente están presentando una subida en sus precios, como en el caso de Estados Unidos en la gasolina, están decidiendo o están planeando, buscando maneras para disminuir esos precios y pues una de esas maneras, ¿cuál es? Bloquear las importaciones, digo, las exportaciones de petróleo a nivel mundial. Entonces, claro, eso puede generar, o ese escenario, ¿qué es lo que va a implicar? Que los precios internacionales del petróleo en el mediano plazo puedan llegar a subir. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es que siempre va a estar esa relación, la verdad, bastante fuerte entre la oferta y los precios internacionales del petróleo. Pero no solamente eso, sino que diferentes países que actualmente mantienen bloqueos como Rusia e Irán, pues aquí actualmente están debatiendo si pueden efectivamente intercambiar sus suministros de energía con la finalidad de buscar salidas comerciales debido a sus bloqueos. Obviamente por parte de Irán aún no se ha presentado completamente los levantamientos de sus sanciones internacionales y Rusia por su parte, pues debido al conflicto que actualmente presenta con Ucrania, pues digamos que la presión internacional mantiene bloqueado cada vez más fuerte la economía rusa. Ya hemos visto que diferentes empresas han salido de Rusia, como puede ser en el caso de McDonald's, puede ser en el caso de Starbucks, como puede ser, bueno, en diferentes digamos, empresas que han salido de Rusia, pues este aislamiento lo que está generando es que precisamente las materias primas aumenten sus precios internacionales y que de hecho Ucrania es uno de esos países en el mundo que mantenía fuertes exportaciones en productos o derivados, sí, productos para la cosecha, como en el caso de fertilizantes, como en el caso también de insecticidas, que actualmente está impactando el mercado de la materia prima, incluso en países aquí como bueno, aquí de la región de Latinoamérica, países como Perú, Ecuador, Colombia, que los suministros para la agricultura o para el campo y efectivamente están presentando esos fuertes aumentos donde el costo de la materia prima es cada vez más alto. Es decir, tenemos un efecto bastante fuerte que está afectando tanto a los precios internacionales del petróleo, así como la actividad económica a nivel general. Y que adicionalmente es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, y es que la inflación no está contribuyendo para, digamos, encontrar una estabilidad por parte de los mercados del petróleo. ¿Y esto por qué? Porque de hecho los precios internacionales del petróleo siempre han presentado contracciones en sus movimientos al momento en que ya sea que la Reserva Federal,
digamos, por un lado, la Fed, digo, sí, la Reserva Federal, la Fed, o ya sea por parte del Banco Central Europeo, que ahorita, ¿cuál fue el banco que presentó una subida en las tasas de interés? El Banco de la República de Nueva Zelanda, el RBNZ, digamos por si lo quieren investigar. Están decidiendo aumentar sus tipos de interés, mantener una política monetaria agresiva para controlar la inflación. Pero claro, el controlar la inflación, ¿a qué va a llevar eso? A la subida de las tasas de interés. Una subida de las tasas de interés van a aumentar los costos financieros en las economías. Si se aumentan los costos financieros en las economías, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Que ya sean tanto desde el punto de vista de los hogares o de las empresas, van a tener mayores costos financieros, no van a poder aumentar su consumo en temas de gasto, de ocio, de entretenimiento, sino que se van a centrar en el ahorro y los rendimientos de la empresa se van a venir afectando. Si nosotros vemos que los rendimientos de las empresas se van a venir afectando, empresas petroleras, en este caso, también se van a ver impactadas, como en el caso de Shell o Exxon, sobre todo desde el punto de vista de Shell, que es una de esas empresas que más ha mantenido inversión en energías limpias. Y también digamos que podemos destacar, pues, desde el punto de vista del proceso o, bueno, la refinación de la gasolina. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que ese escenario de la subida de tasas de interés no está contribuyendo a, digamos, a determinar coyunturas positivas para el mercado petrolero. Entonces, claro, política monetaria agresiva va a generar que los precios internacionales del petróleo se contraigan a lo largo de las jornadas. Entonces, es un elemento que nosotros también debemos tener bastante cuidado. Entonces, para que no, digamos, para que nosotros estemos pendientes y que adicionalmente nos demos cuenta de que la coyuntura actual, ya sea por parte de la política monetaria de diferentes bancos centrales, así como la coyuntura centrada desde el punto de vista de la oferta y la demanda del petróleo, precisamente está afectando los precios internacionales del petróleo. Por un lado los sube y por el otro lado los contrae. Digamos, ¿qué es lo que nosotros también pudimos evidenciar desde el punto de vista del petróleo, el mercado petrolero, durante el mes, sobre todo lo que fue parte de mayo y abril? Y es que debido a los confinamientos en Shanghái y en Beijing por parte de China, ¿cierto? O los confinamientos estrictos, porque una cosa es un confinamiento, pero lo que China establecía era un confinamiento bastante estricto, pues eso lo que generó fue que precisamente el país más consumidor de petróleo, o bueno, el segundo más consumidor de bueno, es el primero más en petróleo. En gasolina es Estados Unidos. China consume más la materia prima, es decir, por parte del petróleo o lo que se entiende como el oro negro. Pues precisamente no pudiera mantener sus niveles de consumo óptimos, que efectivamente también se estaba evidenciando una caída o una contracción por parte de la actividad manufacturera. Entonces, claro, mejor dicho, la máquina más grande en el mundo estaba apagada y eso lo que generó, pues sin duda alguna, fue una contracción en los precios internacionales del petróleo. Ahora, que si esto puede llegar a volver a generarse, bueno, aquí tenemos que estar pendiente ante los brotes y rebrotes por parte de bueno, del COVID-19. Y ahorita hay pues se podría decir, es una viruela, efectivamente que tiene el nombre de viruela del mono, que está siendo, digamos que bastante agresiva, a los mercados no le está gustando, precisamente incluso en Bélgica se detectaron 4 casos y pues se tomó medidas de confinamiento. Entonces, claro, no solamente por parte del COVID, sino pues efectivamente por parte de esta nueva viruela, si mal no me acuerdo que es la viruela del mono, ustedes me corregirán, pero ahí lo que nosotros vamos a poder evidenciar es que el tema de los confinamientos no ha terminado. El COVID-19 no se ha eliminado, que claro, si nosotros lo comparamos al 2020, pues obviamente ya tenemos vacunas, los tratamientos orales están cada vez más aprobados, es decir, tenemos bastantes elementos que nos permiten, digamos, llegar a tomar decisiones bastante sólidas con respecto a que la pandemia está llegando a su fin, pero no ha llegado a ese punto, es decir, no se ha terminado aún y sin duda alguna eso puede ser un elemento que puede llegar a afectar el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Claro, en el caso de China se presentó el rebrote, pero eso no descarta el hecho en que se pueda presentar otro rebrote de contagio por parte de otro país en el mundo. Entonces hay que estar pendiente de esto. Ahora, ya para, digamos que obviamente esta noche de Talking Trade no fue tan larga, pero hablamos de aspectos bastante interesantes, pero ahorita lo que viene es algo interesante y es la estrategia del petróleo. Entonces,
Nosotros cuando utilizamos esta estrategia del petróleo, también la podemos utilizar con el oro o el commodity, bueno, sí, por parte de los metales preciosos. Aquí lo que nosotros vamos a entender es que los precios ya sea del oro o del petróleo van a tener una relación directa con respecto a lo que es mercado forex o el mercado de divisas. Normalmente puede que existan ciertos momentos de quiebre en el largo plazo, pero aquí lo que nosotros vamos a ver es que las condiciones o los aspectos que afectan a los precios del commodity van a afectar al comportamiento o van a determinar un impacto al comportamiento del mercado de divisas. Sobre todo que van a ser algunas divisas en específico. No estoy diciendo que vayan a ser todas, pero lo que sí nosotros vamos a poder evidenciar es que esas divisas lo que nos van a permitir a nosotros es poder determinar nuevas oportunidades de entradas. Entonces, en este caso, ustedes están viendo la plataforma de MetaTrader 5 que nos brinda el broker de equity. Vamos a ver si efectivamente, listo. Ahí ya están viendo la plataforma de MetaTrader 5. Lo que nosotros podemos ver en estos momentos es que en este caso estoy mostrándoles el petróleo con referencia a WTI, pero digamos que para el ejemplo solamente voy a necesitar lo que es el tema del USD CAD y vamos a cerrar la opción de mercado de MetaTrader 5. Entonces volvemos a colocar el mosaico y listo. Aquí ya tenemos lo importante. Vamos a quitar aquí, en este caso, el indicador del RBI y el indicador del RSI, que de hecho son dos indicadores que trabajan de una manera muy, digamos que lineal. Es una estrategia bastante interesante si ustedes quieren saber más con respecto a ella. Los invito a que se peguen una googleada porque pues normalmente el RBI nos da la fortaleza de los movimientos, ya sea del inicio una nueva tendencia, y el RSI nos confirma el dominio por parte del activo. Entonces es como un análisis bastante interesante. Ok, listo. Perfecto, ya quitamos acá, vamos a ver un poco más despacio y en este caso vamos a colocar el marco de tiempo en un día para poder analizar la correlación que van a existir entre los dos activos. ¿Listo? Vamos a quitar un poco de esos dibujos porque pues no nos están funcionando de nada y listo. Y acá pues también tenemos, bueno, aquí sí tenemos varios y no quiero que me aparezcan a lo largo de la explicación, entonces eliminados. Listo. Entonces, lo que nosotros estamos evidenciando en el largo plazo, tanto por parte del petróleo con referencia WTI y aquí en el caso del USD CAD, es que se puede ver que existe una correlación entre los dos activos. Puede que la correlación no esté tan directamente visible, pero si nosotros nos centramos desde el punto de vista de las cotizaciones digamos aquí, del mes de mayo, lo que podemos ver es que a medida en que el petróleo nos muestra un fortalecimiento de sus cotizaciones, que es lo que podemos ver desde el 11 de mayo hasta los niveles actuales, es decir, una corrección alcista en la tendencia, vamos a poder observar que el par USD CAD va a presentar un movimiento bajista. De hecho, si miramos las últimas velas, tienen un comportamiento bastante similar el USD CAD con respecto al petróleo de referencia WTI. ¿Por qué ocurre esto? Principalmente se da por la correlación que mantienen los activos. Ambos activos tienen una correlación fuertemente, es una correlación fuerte, e incluso podría mencionar que es una correlación muy fuerte, pero es una correlación inversamente proporcional entre la paridad del par con respecto al WTI. Si nosotros miramos desde la divisa en general, vamos a poder ver que el dólar canadiense mantiene una correlación positiva con respecto al WTI, sino que claro, cuando miramos el par USD CAD, ya tenemos en cuenta que el CAD trabaja como la moneda secundaria del par. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros vamos a poder ver? Y es que en el caso o en la situación donde nosotros podamos evidenciar posibles de rupturas, ya sea de soporte o de resistencia, nosotros vamos a confirmar esas rupturas utilizando al WTI como el indicador o como, sí, sí, efectivamente, como el indicador que nos va a confirmar aquel movimiento. De hecho, para verlo de una mejor manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esto de Markets y el Navigator. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a utilizar velas de una hora y muéstrenme la última actualización para poder ver efectivamente esa información. Última actualización. Entonces, supongamos en el escenario en el cual nosotros evidenciamos una lateralidad, digamos aquí simplemente la voy a marcar a través de un objeto,
que nosotros observemos que las cotizaciones del activo oscilan en una lateralidad, ya sea por parte del USD-CAD o ya sea por parte del WTI. En este caso, quiero que nosotros siempre mantengamos la operativa a través del USD-CAD y el análisis lo mantengamos directamente en el WTI. ¿Y esto por qué? Porque claro, lo que a nosotros nos interesa es poder determinar los posibles factores de rompimiento por parte de las cotizaciones. Entonces, si nosotros observamos de que el USD-CAD nos marca un soporte y una resistencia en la tendencia, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a poder encontrar es que ese mismo comportamiento lateral, vamos a mirar cuántas velas tenemos, alrededor de unas 4 velas anteriores, es decir, estamos viendo es el movimiento alcista por parte de las cotizaciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a esperar? Si nosotros vemos de que efectivamente el petróleo presenta un repunte en sus cotizaciones, donde nosotros observamos de que primero aquí tenemos un suelo en pinzas, luego tenemos una vela con una sombra inferior bastante marcada, es decir, pérdida de fuerza por parte de los osos, y luego tenemos una vela que efectivamente confirma el movimiento alcista. Nosotros aquí lo que podemos ver es que se va a presentar un nuevo inicio de tendencia al alza. Este comportamiento ya me puede determinar a mí que si el petróleo va a presentar fortalecimientos, en el USD-CAD muy seguramente se va a presentar una contracción. Y si nosotros efectivamente ubicamos la lateralidad, identificamos el breakout y según nuestra estrategia colocamos la entrada 10 pips abajo por parte del movimiento, podemos encontrar el nivel de entrada buscando un objetivo, ya sea marcado por el trader o buscando una señal que me diga el WTI que ese crecimiento llegó a su fin. Si nosotros vemos de que efectivamente se da el movimiento alcista, pero luego se da un patrón de velas, como puede ser este gap bajista, aunque bueno, este gap ya es por parte de la jornada, pero si podemos ver un techo, bueno, un techo en pinzas o un patrón de púa o de pico, un patrón de cambio de tendencia, nosotros ya podemos encontrar nuestra salida por parte del USD-CAD. Es decir, tomamos decisiones de acuerdo al análisis del WTI y encontramos entradas en el USD-CAD trabajando con soportes y resistencias. Es una manera bastante interesante de trabajarla y que no solamente la tienen que trabajar con esto, sino que también hay diferentes paridades que les funcionan. Un ejemplo es el oro. Normalmente cuando nosotros operamos el oro, podemos utilizarlo como un indicador para poder buscar entradas y salidas por parte de el dólar australiano con respecto al dólar, porque Australia tiene una fuerte correlación con respecto al oro, el neozelandés con respecto al dólar, porque el dólar neozelandés también mantiene una correlación positiva, pero no con el oro, sino que lo mantienes con el dólar australiano debido a que pues Australia es su principal socio comercial. Y incluso podemos agregar a la variable, bueno, a las variables el dólar con respecto al franco suizo, porque el franco suizo está correlacionado con respecto al oro. Entonces, si nosotros vemos que el oro marca una tendencia alcista, podemos ver que, o podemos tomar posición de compra en el australiano con respecto al dólar, es decir, el OSI, que es el apodo del par, en el kiwi, que es el neozelandés con respecto al dólar, y en el Swissie, que es el dólar con respecto al franco suizo. Esa es la estrategia de petróleo, pero más que todo es una estrategia de commodities que nos puede funcionar bastante para poder llegar a tomar mejores decisiones de inversión y que la correlación es la mejor manera de diversificar nuestro portafolio, es decir, la mejor manera de disminuir el riesgo en nuestras operaciones. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. Espero que les haya gustado bastante. Si les gustó, por favor, déjenme sus comentarios. Si no les gustó, también déjenme sus comentarios. No se preocupen que toda esta retroalimentación me sirve bastante para seguir trayéndoles este tipo de contenido en la mejor calidad posible. Igualmente, también los invito a que sigan a las redes sociales por parte del broker de Equity, quien fue que nos brindó este espacio para hablar, la verdad. O sea, aquí lo que queríamos era hablar con respecto a los mercados. Si por favor nos pueden seguir al broker en sus diferentes redes sociales, los pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y también les dejo la información de Julián Esteban Pineda, que es el account manager por parte del broker de Equity. También les dejo su número de contacto, su correo electrónico y finalmente les dejo nuestra información de contacto, que nosotros somos el Distrito Financiero, somos una academia de trading que se dedica a brindar formación y educación para todas aquellas personas que quieren
aprender o quieren ser traders en los mercados financieros. No siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero. No siendo más, feliz noche para todos ustedes y felices trades para todos. Hasta luego, traders.